desierto. La historia era una pesadilla, una horrorosa red de engaño, corrupción y crueldad. Wally había sido tratado con mucho desprecio por parte de los policías que lo detuvieron. La corte le había condenado y la cárcel y el hospital lo retuvieron encerrándolo. Nuestras investigaciones nos llevaron muy lejos del caso de Wally al tratar de descubrir la verdad. De este modo se nos presentaron un buen número de nuevas pistas y direcciones para seguir investigando. A medida que íbamos avanzando en nuestras investigaciones, nos adentrábamos más y más en un mundo de mentiras, violencia, avaricia y miedo. Nadie de nosotros estaba preparado para aquello que descubrimos. El mundo, de repente, se percibió como un lugar muy pequeño y oscuro. Encontramos evidencias de encubrimientos de asesinatos, de enlaces entre la policía y el submundo de Lampa, de detenciones ilegales y encarcelamientos basados en acusaciones inventadas y evidencias falsas por completo. Nos enteramos de abusos horrorosos, físicos y mentales, de presos en cárceles y hospitales psiquiátricos, de médicos que conscientemente prescribían algo que era, de hecho, equivalente al veneno, pero que afirmaban no poder ver en los moretones causados por cortesía de los oficiales de Su Majestad en el tiempo del preso. Se ruega a los directores de prisiones y a los policías durante los interrogatorios pegar bajo la cabeza donde los familiares que vienen de visita no pueden ver los moretones. Nos enteramos de directores que, para entretenerse, ponían a los presos unos contra otros y concedían premios a cambio de favores sexuales. Nos enteramos también de que había personal en los hospitales que intencionalmente daban otros medicamentos a los pacientes, solo para ver qué sucedía. Otros, para divertirse, los amarraban a los pacientes a sus camas y los torturaban. El discurso oficial sobre que la finalidad de las cárceles es reeducar y de los hospitales psiquiátricos curar, resulta un engaño total. El propósito es la aniquilación simple y llanamente. Más allá del mundo de policías, cárceles y asilos, nos encontramos con el mundo exterior, tal vez más repugnante. En este mundo, la gente respetable, diligente y segura trabaja todos los días para mantener la mentira. Conocen el abuso y la crueldad y saben mucho acerca de las mentiras y la corrupción. Saben de la completa falsedad de la realidad en la que viven, pero no se atreven a situarse en contra de esto porque ya han invertido todo el tiempo de su vida en algo y sería como ponerse en contra de ellos mismos. Así se quedan callados. Así es la mayoría, callada y violenta. Debajo de la superficie brillante del pelo bien peinado y vestidos y trajes rectos, de los coches resplandecientes y las cocinas lavadas, de ir al bar de los viernes y a veces a la misa los domingos, de la familia bien planificada y el futuro aún mejor planeado, de la abundancia y la seguridad, del poder y el esplendor, están los verdaderos fascistas. Ellos saben todo esto, pero se mantienen callados. Primero vinieron a por los judíos y me quedé callado porque no era judío. Luego vinieron por los comunistas y me quedé callado porque no era comunista. Luego vinieron por los sindicalistas y me quedé callado porque yo tampoco era sindicalista. Luego vinieron por mí y ya no quedaba nadie para hablar por mí en mi defensa. Pastor Niemöller, víctima de los nazis. Se quedan callados cuando se rompen las ventanas de la casa de enfrente y se llenan los muros de pintas racistas. Callados cuando en la noche escuchan los pasos y los golpes en las puertas y los sollozos de los que están en su interior. En esos momentos, quizás, exhalan tan solo un susurro más silencioso. Son judíos, ¿sabes? O católicos, hindúes, pakistaníes, indios, árabes, chinos, irlandeses, gitanos, homosexuales, lisiados, o cualquier otro grupo minoritario de cualquier sociedad. Solo lo susurran una vez, justo antes de que el calor de su edredón continental tranquilice su culpa, como si todo fuera un accidente. Otra vez, callados cuando escuchan cómo se los llevan en la oscuridad, callados cuando escuchan en la fría niebla de la mañana cómo pasan los camiones del ganado. Y cuando escuchan cerca de las tumbas, de los potros, de los hornos, de los miles que han muerto y los miles que están muriendo, se quedan callados. Se quedan callados porque la seguridad de su
es su Dios y la conformidad es su amante. Contra toda evidencia, contra todo lo que saben, se quedan callados, porque la convicción se los ordena. Silencio, seguridad, conformidad y convicción son las raíces del fascismo. Su silencio es su parte de culpa y violencia. Una enorme, poderosa y callada voz de aprobación, la voz del fascismo. No es Frente Nacional del Movimiento Británico que representa una parte de la derecha. Ellos, como los dinosaurios, son puro cuerpo y nada de cerebro, y por eso, tarde o temprano, se extinguirán. Es el público en general el que, con su voluntad de inclinarse ante la autoridad, representa la verdadera amenaza fascista. El fascismo se encuentra tanto en los corazones de la gente como en las mentes de sus potenciales líderes. Las voces, a veces calladas, hacían nuestras investigaciones casi imposibles. La mayoría respetable estaba demasiado preocupada por su propia seguridad como para arriesgarse a enojar a las autoridades al decirnos lo que sabían. Sabían y sabíamos que ellos sabían, pero eso no cambió nada y se quedaron callados. De la enorme pila de documentación que produjo nuestra investigación, compilamos un largo libro sobre la vida y muerte de Wally Hope. Durante las investigaciones recibimos amenazas de muerte de distintos lugares y varias veces nos visitó la policía para advertirnos que sabían lo que habíamos descubierto y que querían que nos quedáramos callados. Nos sentimos solos y vulnerables. Al final perdimos los nervios y una bonita mañana de primavera, 1 año y medio después de la muerte de Wally, tiramos el libro y casi toda la documentación a una hoguera y nos quedamos mirando las llamas elevarse hacia el perfecto cielo azul. Phil Russell había muerto. Como casi toda la documentación que teníamos de Phil se quemó, este artículo se basa en gran medida en nuestra memoria. Es por ello que algunos detalles, datos exactos de tiempo y de otro tipo pueden ser ligeramente incorrectos. A pesar de ello, la historia en su conjunto es cierta y precisa. Durante la era hippie, abogamos por la causa de la paz. Algunos de nosotros habíamos participado en las primeras marchas de campaña para el desarme nuclear y con tristeza habíamos sido testigos de cómo el movimiento fue minado por la avaricia política. Durante los tiempos del drogarse y dañarse, nos mantuvimos en la convicción de que un cambio verdadero solo podía llevarse a cabo a través del ejemplo personal y por eso rechazamos gran parte de la cultura hippie, especialmente aquella que ponía su énfasis en las drogas como medio de evasión. Es triste que muchos punks recurran a los mismos medios de evasión mientras que en su ciega hipocresía acusan a los hippies de que nunca pudieron lograr el cambio. Pero estos nuevos profetas del sueño de la pipa tampoco lo van a lograr. Nuestra esperanza consistía en que, practicando diariamente la paz y el amor, fuésemos capaces de pintar este mundo gris con unos nuevos colores. Qué extraño que haya sido un hombre llamado Hope, Esperanza, el único hippie verdadero con el quien nos involucramos de una manera creativa, quien nos enseñó que esa particular forma de esperanza era un sueño, con las experiencias a las que nos llevó nuestra amistad. En poco tiempo nos dimos cuenta de que habíamos llegado a la hora de reconsiderar la manera de luchar por nuestra visión de la paz. La muerte de Wally nos demostró que no podíamos quedarnos sentados y dejarlo pasar otra vez. En parte, su muerte fue responsabilidad nuestra, y aunque hicimos todo lo posible, no fue suficiente. El anhelo por el cambio tenía que conducir al anhelo de trabajar por este. Si valía la pena enfrentarse al sistema, entonces valía la pena enfrentarse totalmente. Ya no bastaba con tomar lo que queríamos y rechazar todo lo demás. Había llegado la hora de regresar a las calles y apoderarnos de estas. Regresar y compartir nuestras experiencias y aprender de las experiencias de otros. 1 año después de la muerte de Wally, los Sex Pistols editaron Anarchy in the UK. Tal vez no lo decían muy en serio, pero para nosotros fue un grito de batalla cuando Rotten afirmó que no había futuro. Aquello lo vivimos como un desafío a nuestra creatividad, ya que sabíamos que habría un futuro si estábamos listos para trabajar por él. Era nuestro mundo y nos lo habían robado. Salimos a reclamarlo.